Un gusto para mí saludarlos. Hoy tengo la oportunidad de hablar con alguien de los intelectuales de nuestro país, una persona que ha formado grandes talentos para El Salvador en materia de la antropología. Me refiero al doctor Ramón Douglas Rivas, que incluso llegó a ser ministro de Cultura. Él nació el 25 de agosto de 1958 en Guacoteltic, El Salvador, y pues tiene la nacionalidad salvadoreña, pero también la neerlandesa, y pasó su infancia en Hilo Vasco, sus estudios y se graduó de bachiller en Quetzaltenango, Guatemala. Qué placer para mí saludarlo, doctor Rivas. Es de las pocas personas que conocen la naturaleza del ser humano en nuestro país. Para mí es el placer estar aquí con ustedes compartiendo, ¿no? Y naturalmente yo me siento muy honrado de haber estudiado antropología y disfruto de la carrera, disfruto de lo que aprendí cuando era estudiante y hoy disfruto también de ser profesional ya de muchos años en esta amplia profesión que me ha dado muchas satisfacciones. De acuerdo. Bienvenido a nuestro programa. Saludamos a las personas que se están conectando a las plataformas de Tribuna SB en nuestro sitio web Café Nación. ¿Quién es el doctor Ramón Rivas? Una persona extraordinaria, diferente, que ha dado tanto al país desde el alma mater que es la Universidad Tecnológica. Yo simplemente soy Ramón Rivas, alguien que nació en un pueblo, que ama ese pueblo que es Hilo Vasco y que tuvo la oportunidad pues de prepararse en una profesión que no existía en este país y que yo me considero como un salvadoreño corriente, ¿no? Y solo que tal vez he leído más libros de una determinada área del conocimiento y que lo que he aprendido en esos libros, lo que aprendí de mis maestros, ahora con mucho gusto yo lo comparto y lo disfruto, ¿no? La antropología es una ciencia. La antropología popularmente la pudo definir Roque Dalton con el salvadoreño, el cómelo todo, el sábelo todo, el culpable de todo, el sospechoso. La antropología es una ciencia muy amplia. La antropología, bueno, yo aprendí cuando era estudiante que se divide en dos áreas, ¿no? La antropología biológica o física y la antropología social y cultural. Claro. Yo me preparé, yo estudié antropología social y cultural. Gracias. ¿Y qué hacemos los antropólogos sociales y culturales? Estudiamos la cultura. Estudiamos el por qué la gente hace las cosas como las hace. Estudiamos la cultura. Cuando le digo eso estudiamos las tradiciones, estudiamos la identidad de la gente, estudiamos la forma de ser, estudiamos historia y estudiamos su presente y estudiamos su pasado, ¿no? La antropología biológica o física estudia la evolución del ser humano desde la biología, ¿no? Si bien es cierto, yo también estudié algo de eso, mi especialidad es la antropología social y cultural, ¿no? Y eso es lo que tratamos nosotros a principios del 1920, a principios del 2000, claro, de crear aquí las carreras de antropología que las conformamos, ¿verdad? Con la iniciativa de las autoridades de la Universidad Tecnológica. Nosotros conformamos las carreras de antropología, arqueología e historia, de lo cual nosotros contamos ya en el país
con un buen número de antropólogos. Y producción literaria, doctor. Y un buen número de arqueólogos también. Y me recuerdo que con Carlos Lara, el antropólogo Carlos Lara, nos empecinamos también en conformar la carrera de antropología en la Universidad del Salvador. Y lo logramos, ¿no? Carlos Lara está en la Universidad del Salvador y yo me quedé en la Universidad Tecnológica. Wow. No puedo decir nada porque es toda una vida al servicio del país, de las ciencias, de la academia. Y cuando yo lo escucho hablar de eso, la antropología social, se me viene a la mente la resiliencia del salvadoreño desde aquella matanza del 32. Y después de esta pandemia que ha sido algo caótico para todo el país, para el mundo entero. Sí, nosotros nos venimos haciendo siempre la pregunta, como salvadoreño que soy, ¿quiénes son los salvadoreños? ¿Por qué son así los salvadoreños? ¿Qué caracteriza a un salvadoreño? Son preguntas que uno a diario se las ha hecho, ¿no? Usted acaba de mencionar a Roque Dalton, ¿no? Él fue un acucioso, no solamente fue poeta como se le conoce, pero también fue un acucioso investigador de la realidad social, económica y política de este país, ¿no? Y en sus escritos uno puede encontrar ese deseo de ese hombre de encontrar la esencia del salvadoreño, ¿no? Y es muy interesante leer la poesía de él porque uno dice, no solamente critica, sino que reflexiona y se pregunta quiénes son, quiénes somos. Y los cataloga también de una forma muy brutal, ¿no? Pero que el salvadoreño se identifica como Roque Dalton tipificó al salvadoreño, ¿no? Es muy interesante, pero así también han habido otros salvadoreños, ¿no? Que desde la sociología, por ejemplo, Dagoberto Marroquín, ¿no? Desde la sociología han intentado de entender o comprender quiénes somos los salvadoreños. Doctor Ramón Rivas, al ver la Biblioteca de El Salvador con ese majestuoso edificio y esa vasta literatura que está al acceso de los salvadoreños 24 horas, ¿le provoca un sentido de desarrollo del país? En primer lugar, cuando uno ve ese monumental edificio, bueno, uno se alegra, pues yo me alegro. Todos sabemos pues que el ser humano aprende y es más culto a medida que lee. En cuanto más usted lee, usted aprende más. Es como que usted viaja. Y uno dice, está bien que sea la biblioteca en San Salvador, pero así debería de suceder en cada uno de los pueblos que conforman la geografía nacional, ¿no? ¿Y por qué? Porque la lectura es tan importante para el ser humano como es el pan y el café, como es la comida, ¿no? Es la fuente del conocimiento. Y yo creo de que en buena hora, pues, espacios como esos se convierten en no solamente centros de entretenimiento, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucha gente se impresiona por lo nuevo y pueden pensar que es un espacio para ir a... Pero la esencia de eso es ir a aprender. Y sí, le digo, hay una buena cantidad de literatura ahí, ¿no? Pero uno, si no está preparado a esa buena cantidad de literatura que hay, uno se puede perder, ¿no? Claro. Entonces uno tiene que saber, antes de llegar a la biblioteca, a qué va, cuál es el interés suyo en ir a buscar. Entonces, en buena hora, yo aplaudo ese tipo de iniciativas, ¿no? Y la aplaudo muy fuerte. Pero también no olvidemos que no solamente es San Salvador,
también tenemos Santa Ana, también tenemos San Miguel, también tenemos Sonsonate, mi pueblo y lo vasco, que sería impresionante si nosotros tuviéramos en cada uno de esos lugares impresionantes, casas de la cultura, por ejemplo, Claro. llenas de libros, y que los profesores en las escuelas inculcaran la importancia de la lectura, ¿no? Que muchas veces eso hace falta y hay que ser realistas. Había un vacío, doctor. Nunca antes se había apostado tanto por la cultura como ahora. Ver el Jardín Centroamérica, el Palacio Nacional aperturado, esas guías para poder entender la historia, los diferentes salones donde estaba la presidencia, estaba la Asamblea Legislativa, donde estaba el órgano judicial, la majestuosidad de esos 5 pinos que hay al interior del palacio, que estaba empolvado, estaba olvidado, estaba prácticamente soterrada esa historia ahí, que no había acceso. Incluso hasta era incómodo caminar en el centro histórico antes por esas batallas campales con los vendedores, con los transportistas. Y como que el nicho de la cultura se estaba quedando solo ahí por la calle Arce, donde la administración del señor fundador de la Tecnológica rescató, le apostó con la cooperación española y esos edificios históricos como la Vía Fermina, donde anteriormente estuvo incluso la casa del embajador de los Estados Unidos. Y de pronto vemos un centro histórico que va creciendo, se va expandiendo. Hay una autoridad del centro histórico para conservar esos edificios históricos. Usted sabe que el punto de encuentro de cada ciudad en cualquier parte del mundo es su centro, ¿no? Yo recuerdo en la década de los 70 todavía, era bonito venir a esquinear a San Salvador. Nosotros de los pueblos veníamos a la ciudad capital y era bonito venir a ver vitrinas, pues, o a tomar un café a uno que otro restaurante. Y yo salí a finales de la década de los 70 al extranjero y regresé hasta en 1993 al país. Y lo primero que hice fue ir a San Salvador y fue un gran choque no solo cultural sino emocional, ¿no? Ya no estaba el centro que yo conocía. Y como usted muy bien lo dice, yo encontré un caos ahí. Ya no se podía caminar. Lleno de velachos. Era una porquería. Es correcto. Y un desorden. Es más, a la gente le decían, a uno le decían, cuidadito como caminas en el centro, porque está lleno de ladrones. La cartera tenía que darle en la bolsa de adelante, el pantalón. Entonces, el pánico que uno agarraba al momento de pensar voy a San Salvador, pues, no era tan agradable, ¿no? Y yo creo de que un país como el nuestro no lo merece, ni cualquier otro país de Centroamérica, porque los centros son espacios para encontrarse, espacios para la sana convivencia, espacios también para ir a comprar y espacios también para divertirse. Pero eso ya no lo teníamos en la el parte país, espiritual, catedral. país. Sí, pero ir a catedral en medio de aquel montón de los obstáculos que había de para acceder desidia ahí, pues. Ajá. Era terrible. Pero sí le digo, nosotros todavía teníamos la idea de lo que había sido. Pero yo me pregunto, y los jóvenes que ahora tienen 25, 30 años, ellos no supieron cómo fue El Salvador de entonces o San Salvador de entonces. Entonces para todos estos jóvenes ahora es como algo nuevo, ¿no? Entonces el problema es que nosotros vimos El Salvador o San Salvador como era antes.
y sabemos dónde estaba cada edificio, y por consiguiente nosotros nos identificábamos. Había un sentimiento de identidad, había un sentimiento de apropiación cultural, ¿no? Sí. Y eso hay que cuidarlo. Los pueblos deben de cuidar su patrimonio, porque un patrimonio es la historia de un pueblo. Un patrimonio es el legado que vos has heredado, la gente que te precedió. Pero cuando vos vas a cambiar de la noche a la mañana, ahí entramos en un problema. Es decir, a transformar y algunas veces a destruir. Eso no es justo, porque le estás perdiendo a otros la oportunidad de que conozcan lo que no conocieron. Por eso es muy interesante cuando uno transita por París, pues acabamos de estar hablando de París. Sí, señor. Cuando uno transita por Amsterdam, cuando Holanda. uno transita por Barcelona o por Madrid, Sí. uno sabe que esas ciudades existen desde hace 600, hace 700 años. Y si te vas a rastrearla más, sabes que esas ciudades existen ya hace 1500 y hasta 2000 años. Correcto. Navarra, Pamplona. Y lo único que han hecho es ir cuidando, ir protegiendo e ir valorando lo que tienen, porque es tu espacio identitario. Y yo creo que en eso nosotros aquí en El Salvador debemos de tener mucho cuidado. Naturalmente yo sé que este es un país que ha tenido mala suerte. Aquí nosotros hemos sido víctimas de desastres sociales, guerras, Sí. grandes manifestaciones que han pintado, han destruido espacios culturales, pero también terremotos. Esto ha sido terrible en este país. Entonces se ha destruido, se ha vuelto a construir, y esto nos ha llevado a nosotros a perder mucho. Además, tenemos la desventaja de que no hemos tenido en este país un proyecto de nación, a diferencia de otros países como por ejemplo México, como por ejemplo Costa Rica. Un proyecto de nación en donde no importa el mandatario que llegue, pero él sabe lo que tiene y él sabe que hay que respetar lo que tiene. Aquí hemos tenido de todo tipo de mandatarios, porque tenemos la tradición de que cada mandatario quiere llegar y poner su sello, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre como antropólogo me he preguntado, ¿será esto también parte de la cultura del salvadoreño? Tratar de dejar huella. Podría ser, habría que investigarlo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Entonces, pero sí, la naturaleza y el fenómeno social ha sido muy cruel con nuestro país. Y aquí han habido muchos desastres, pues. Es más, desastres también sociales que han hecho que la gente se vaya, emigre. Los expulsen. Y no son solamente 10, 20, 30 los que han emigrado, son millones. Alguien hace un par de años decía que en Los Ángeles vive más gente que la gente que vive en San Miguel. Increíble. Salvadoreños, ¿no? Increíble. Esto es increíble. Sí. Pero eso hace también que vos, como salvadoreño, vas a adquirir otra forma de vida, otra forma de pensar y otra forma de actuar también. Y si no has conocido tu país, porque tuviste que irte de la noche a la mañana, va a ser un problema después, porque no vas a cuidar lo que has dejado. Porque es que Ramón Rivas cuida la refrigeradora, cuida su vehículo, cuida su cama, cuida todo lo que tiene en su casa, porque sabe lo que le ha costado. Claro. Entonces, cuando vos no sabés lo que tenés, es decir, no te ha costado,
Ahí vemos nosotros, por ejemplo, la gran cantidad de destrozos que hay en las ciudades y en los pueblos de nuestro país. De acuerdo. Porque la gente viene a deshacer su casa o la casa donde nacieron sus abuelos, después vivieron sus padres, y vienen a construir edificios, vienen a construir casas que no tienen nada que ver con la historia de edificación o la historia cultural de estos pueblos. Es un desafío. Vamos a hacer nuestra pausa, doctor, ¿le parece? Cuando volvamos, seguimos hablando del renacimiento de El Salvador, pero también hablamos de la última producción literaria del doctor Rivas, que se titula Lo que me contaron y viví en Hilo Vasco, su tierra natal. Volvemos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Café Nación con el doctor, hoy, Ramón Rivas. Doctor, hablamos del renacimiento de San Salvador y que se tiene que ampliar a toda la República, a los 14 departamentos. Pero también usted es una persona que constantemente está en la producción literaria, que muy pocos lo hacen, y ha presentado el libro Lo que me contaron y viví en Hilo Vasco. Pues una serie de cuentos cortos, historias, relatos de un total de 156 páginas, doctor. ¿Cómo nace esto? Este librito nace platicando con la gente, lo que yo escuché y lo que yo viví. Son crónicas. Son crónicas, y lo que he tratado de hacer aquí es, en una forma sistemática, irle dando forma a la historia de Hilo Vasco, cómo la gente lo vio, cómo fue el desarrollo de ese lugar, cómo era antes, cómo eran sus casas, cómo vivía la gente, cuántas iglesias habían, cuántos cementerios habían, por qué se edificaron esos cementerios, cómo era el mercado. Y la panadería, los puntos de encuentro, los chalets, las vendedoras, restaurantes, todo del pasado. Me ubico en la década de los 60, pero también rastreo más allá, con aquellos alcaldes visionarios que hubieron a mediados de 1800, principios de 1900, cuando Hilo Vasco prácticamente era un arrabal, es decir, un par de casas. Es una vía. Ya, con título de pueblo, pues, pero abandonado. Cuando empiezan a darle forma al pueblo, empiezan a empedrar las calles, un pueblo sin agua, cuando introducen el agua, un pueblo sin electricidad, cuando se introduce la electricidad, cuando llega el primer vehículo. Todo eso me lo ha contado la gente, pero también lo he buscado en archivos. Todo eso es lo que yo trato de narrar ahí, en una forma de relato, ¿no? Y ahí está el barro, forma parte de esa historia. Y naturalmente, a mí me llamó la impresión el averiguar desde cuándo comenzó esa gente a trabajar el barro, pues. Sí. Las locerías que existieron en principios del siglo pasado, a finales de 1800, esa cantidad de indígenas lencas que llegaban desde el vecino Honduras con cacasques llenos de granadillas, y ellos se iban a pie de regreso, pero llevaban loza. Ahí llevaban sartenes, ahí llevaban tazas, ahí llevaban ollas, las iban a vender a sus pueblos. La llegada de los turcos al pueblo a principios, en las primeras décadas de 1900, el impulso que le dieron al lugar,
por medio del comercio, por medio de la cultura. Aquella idea de crear un periódico, imagínense, en 1920, cuando ni escuelas habían. Todo eso lo voy narrando. ¿Y por qué lo hago? Con aquella idea de que las presentes generaciones, sobre todo los niños, conozcan algo del pasado del pueblo donde han nacido. Y yo sueño con que cada pueblo en este país tenga un escribidor y que cuente la historia de sus pueblos. Porque esto yo lo he visto en España, esto yo lo he visto en Francia, lo he visto en Holanda, donde yo vivo. Eso existe en los pueblos. Ese deseo de aprender quién fue el primer zapatero, ese deseo de aprender quién fue el primer panadero, es decir, buscar los orígenes de la tradición, buscar los orígenes de todas esas fiestas. Eso es lo que trato yo en el libro, lo que me contaron y viví en Hilo Vasco. Usted quiere contribuir a la identidad, quiere preservar esa historia, quiere darle ese orgullo a la gente que nace en Hilo Vasco, que es parte de Hilo Vasco. Es que el ser humano, por naturaleza, se identifica con un lugar. Es decir, eso es una cuestión muy nata del ser humano. Eso lo define a uno, de dónde uno es. Eso lo define a uno. Pero, ¿dónde vas a encontrar esos referentes? Si nadie los ha escrito. Como yo lo decía anoche, en la presentación de este libro. Sí, señor. ¿Por qué es que sabemos lo que sucedió en Pompeya? ¿Por qué es que nosotros sabemos la historia de los judíos? ¿Por qué es que sabemos la historia de los palestinos? Porque hubo gente que escribió sobre Pompeya, porque hubo gente que escribió sobre la historia de los judíos, porque hubo gente que está escribiendo sobre la historia de los palestinos. ¿Por qué es que sabemos de Roma? Porque hubo gente que escribió sobre Roma. Entonces, si nadie escribe la historia de nuestros pueblos, pues vamos a crecer y vamos a caminar como sonámbulos. Y yo creo que y pasa con usted. A usted le preguntan, ¿y usted de dónde es? En el exterior usted va a decir, soy salvadoreño. Pero aquí, en El Salvador, si a usted le preguntan, usted va a decir, soy de Santa Tecla, o soy de Cojutepeque. Yo soy de Santiago de María, Usulután. Usted lo está diciendo. Pero, si le pregunto más, ¿qué sabe usted de Santiago de María? Es bonito saber contar la historia de su pueblo. Claro. Pues de eso se trata. Y yo le quiero compartir, Santiago de María tuvo el privilegio de tener en el Palacio de la Arquidiócesis a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Sí, sí. Y dentro de la riqueza del pueblo está el café y están las contribuciones que hizo la familia Canesa y la familia de don Prudencio Yac al fortalecimiento de la caficultura en el Cerro del Tigre. Tuvo aquel equipo de los 80, el santiagueño, que fue la base para la selección del 1982, que fue al Mundial. Y podemos seguir hablando más de Santiago de María, de su desarrollo, grandes personajes que son originarios de ahí, de la gastronomía, y yo le puedo decir como la Ola Betos. Y yo le puedo decir que en Santiago de María, en la época prehispánica, sí, señor, habitaron pueblos, sí, pueblos lencas de la rama Potón, y que los vestigios arqueológicos que se han encontrado en esa parte dan prueba de ello, pues, y que todavía
hay mucho que hacer, ¿no? Y naturalmente hoy todos conocen a Santiago de María como aquel lugar precioso, su clima dedicado al cultivo del café. Pero en Santiago de María es importante saber también no solamente la historia del café, también la historia de la religión. ¿Cuándo llegaron los primeros frailes? ¿Qué tipo de gastronomía existía en ese lugar? Porque todo el mundo dice, en El Salvador se come pupusas. Cuidado, cada pueblo tiene su particularidad. Y yo creo que nosotros... O el naufragio que hubo en el 74, donde unos frailes hicieron una excursión a la Unión. Exacto. Y se montaron a 2 botes y solo ellos sabían nadar. Y la gente que iba ahí no sabía nadar. Murieron más de 42 personas. Entonces, para evitar que después en las sociedades se creen mitos o se creen relatos exagerados, es importante investigar, claro, y justificar por medio de datos escritos y muy bien ilustrados por medio de material bibliográfico o de personas importantes en esos lugares. Sí, señor. Lo que hubo, lo que sucedió. Y yo creo que de eso se trata. Y eso es lo que hemos perseguido con este material que ayer lo hicimos público, pues, bueno, ¿verdad? Doctor, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Ha sido la editorial de la Universidad Tecnológica donde se ha producido? Lo produjo la editorial Arcoíris. Arcoíris. El día de ayer, por ser la presentación, ¿sí?, que tuvimos casa llena en el museo. Yo sé. Se repartió a cada uno de los asistentes. Pero yo tengo entendido que Editorial Arcoíris ahora lo ha distribuido en todas las librerías aquí en San Salvador, y entonces esto se puede encontrar en las librerías. Y muy pronto lo vamos a tener también en la Universidad Tecnológica de El Salvador. ¿En una tarde se lee? En una tarde se lee. Qué bueno. Sí. Doctor, quiero agradecerle la oportunidad que me dio primero de saludarlo, saber que está bien, saber que se mantiene entre Holanda, San Salvador, y con esa tarea quijotesca que le dio el fundador de la Tecnológica, don Mauricio Luxel, el que contribuya desde la academia a la entidad salvadoreña. Estamos para servirle, y usted lo ha dicho, pues, don Mauricio, el doctor Mauricio Luxel, me dio la oportunidad hace 23 años de comenzar con las carreras de la cultura, como él les decía, antropología, arqueología e historia, pero también 6 años después, en el 2006, comenzar con el Museo Universitario de Antropología, que se ha convertido, año 2024, en un punto de encuentro cultural importante en este país, porque somos un referente a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Muchas gracias, doctor. Estamos para servirle. Era el doctor Ramón Rivas, antropólogo, director del Museo de la Cultura de la Universidad Tecnológica, Antropología. Y esta era nuestra propuesta para esta oportunidad. Gracias por esa fiel sintonía. Recuerden, Café Nación en el sitio web Tribuna SB. Dele like, suscríbase y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Gracias.